Señores, siendo las 12:08 del día, vamos a continuación a conversar de todo lo que viene aconteciendo justamente en torno al caso de Vladimir Cerrón, porque él sigue sin ser capturado. Y para hablar justamente de estos hechos, vamos a darle la bienvenida al exministro del Interior, Dimitri Semanche, que se encuentra conectado en estos momentos con nosotros. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros conectados aquí en Visión Mediodía para poder justamente conversar acerca del caso de Vladimir Cerrón. Hay un entredicho en esta ocasión tras un allanamiento que se tenía que realizar a una vivienda donde presuntamente habría estado Vladimir Cerrón y se acusa al Poder Judicial de haber esperado por lo menos 5 horas para poder brindar esa orden. Ahí surge el entredicho entre el Poder Judicial y el Ministerio del Interior. ¿Cómo se maneja este ámbito? Bueno, en realidad el gran problema del Estado en realidad es la falta de coordinación entre sus propias instituciones. Tenemos un sistema de justicia que no necesariamente trabaja como si fuéramos un solo Estado, sino cada organismo de manera independiente, aislada, como si fueran islas. Entonces, para enfrentar cualquier hecho, en este caso para lograr la captura de personas que están requisitoriadas, lo que se necesita es información que se trabaja, se elabora, se analiza dentro de la Policía Nacional, pero esa información tiene que de alguna u otra manera contar con el aval del Ministerio Público y el Poder Judicial. Si las tres instituciones, en este caso Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, no trabajan de la mano, entonces es poco lo que se puede hacer con resultados positivos. En este caso, por ejemplo, al líder de Perú Libre, el doctor Vladimir Cerrón, que está de hace más de 300 días buscado por las instituciones del Estado, en este caso la Policía Nacional, no logran poder ubicarlo, a pesar de que, como he tenido información en algunos medios, ha salido el ministro del Interior a señalar que tienen distintas informaciones, pero estas informaciones cuando ya se comienzan a analizar no logran concretar la captura de esta persona, ¿no? Ajá, y justamente ese es el hecho, ¿no? Que hemos visto que lamentablemente los organismos, las instituciones no trabajan en conjunto. Y vemos que por un lado está la Policía Nacional, muchas veces por otro lado está el Poder Judicial, y de alguna u otra manera, si no tenemos ese trabajo en conjunto, va a ser muy difícil dar con la captura no solo de Vladimir Cerrón, sino con la captura de cualquier ciudadano que haya cometido un delito, que esté siendo acusado de algún delito, como pasa en ocasiones, ¿no? La Policía Nacional hace el trabajo, va tras un delincuente, finalmente es atrapado, muchas veces con las manos en la masa, pasa a manos de la Fiscalía y lamentablemente en pocas horas termina nuevamente en las calles. Claro, eso hemos visto, por ejemplo, con las personas, esta banda organizada que se capturó en Ica y después vemos al propio jefe de la región Ica, al general Lozada, salir a denunciar que estas personas, habiendo sido detenidas en flagrancia, terminan siendo liberadas luego por el Ministerio Público y da cuenta de que todo el trabajo realizado por la policía termina cayendo en saco roto, ¿no? Entonces, si el Estado no trabaja como un sistema, y el sistema es la suma de organizaciones, de organismos, si no trabaja, el resultado no va a ser el positivo. Por ejemplo, en mi caso, a mí me censuró el Congreso, ¿no? A pesar que no tenía yo el control, me censuraron por la supuesta fuga de Silva, que hasta el día de hoy no ha sido detenido, no ha sido encontrado. Y sin embargo, posterior a mi censura, no ha habido a un solo ministro que le hayan puesto contra la pared para capturar a nadie, ni siquiera al exministro Silva. Ya se olvidaron de Silva, se han olvidado de las personas que pasan a la clandestinidad, ya es como si fuera que ahora todo se perdona, ¿no? Porque hay como una especie de matrimonio entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Cuando antes era una guerra total, ¿no? Correcto, sí, bajo este marco vemos que incluso a veces nos parece una burla por parte de Vladimir Cerrón, en la cual él sigue utilizando sus redes sociales. Hasta el momento se han detallado el allanamiento de algunas viviendas donde posiblemente él ha podido estar habitando, pero la pregunta es, obviamente, y salía a la luz también hechos en los cuales lamentablemente se veían inmiscuidas los propios agentes de esta investigación, en la cual probablemente él tenía estos nexos para conocer antes que el allanamiento se iba a dar en su vivienda, para salir antes y evitar la captura, obviamente, y seguir en la clandestinidad.
Exacto. A ver, lo que sucede es que las personas que no son normalmente encontradas es porque alguien entorpece de alguna u otra manera, de manera directa o indirecta, con Ujú. cierto poder que tienen en alguna estructura del Estado, la investigación para dar con la captura, para dar con la ubicación y captura de esta persona. Normalmente son personas que tienen acceso al poder. Entonces, como tienen acceso al poder, o además la captura de ellos podría complicarle la existencia a muchas personas que tienen poder, entonces simplemente se hacen de la vista gorda y no se logra encontrar a estas personas, Ujú. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, algunas veces pregunto, ¿hay algún interés de este Congreso por capturar al exministro Silva? Yo creo que nunca hubo un interés. ¿Por qué? Porque en realidad, si fuera capturado el exministro Silva, él tendría que dar información quiénes se beneficiaron cuando él fue ministro de Transportes y Comunicaciones, qué congresistas fueron a tocarle la puerta, con qué alcaldes, quiénes se aprovecharon del poder que tenían para acceder a proyectos. Entonces, no hay un interés real. Entonces hubo simplemente una cabeza de turco, en este caso fui yo a quien trataron de echarle la culpa de las muertes de 10 personas en Atico, la desaparición del señor Silva, cuando en realidad después han muerto 27 personas en Patás, ha habido voladuras de torres de alta tensión y nadie ha sido denunciado por eso, nadie ha pedido la cabeza de nadie, se han escapado personas y nadie pide la cabeza de ningún ministro, ¿no? Ujú, correcto. Y bajo este marco también es importante, ¿no? Si bien es cierto, resaltar lo que nos dicen nuestras estadísticas, que se presentó un informe por parte de la Contraloría de la República en la cual se detalla que una de las entidades donde los índices de corrupción, de riesgo de las mismas es bastante alto, es la Policía Nacional del Perú. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿no? ¿En quién también confiamos o cómo ponemos nuestras manos al fuego, en este caso por la Policía Nacional, si realmente nos dan estos índices de riesgo de corrupción bastante alta cuando ellos son los que se deberían dedicar a combatir, por ejemplo, la criminalidad, a trabajar de la mano con las demás entidades? Entonces, es allí donde también salta a la luz la gran problemática que se vive en nuestro país, que son los problemas de corrupción. En realidad la corrupción es un problema endémico de todo el Estado, ¿no? Echarle la culpa a una sola institución como si fuera la que encabeza el hecho de la corrupción, cuando en realidad la corrupción se basa en poder. La Ujú. corrupción está vinculada directamente al poder y el poder normalmente no lo tiene la policía, o por lo menos no lo tienen los operarios de la policía. Entonces es más arriba donde en realidad se sostiene el poder. Incluso si hablamos de corrupción no podríamos ni siquiera decir que la Contraloría está exenta de acciones de corrupción. Entonces, echarle la culpa a una institución yo creo que es más bien debilitarla. Tenemos que fortalecerla y obviamente denunciar a quienes están vinculados a hechos de corrupción. Ujú, claro, justamente es lo que se busca detallando también ese tipo de índices. Bien, esperemos realmente que tras esta situación el paso continúe avanzando y realmente terminemos dando con la captura de Vladimir Cerrón para que enfrente nuestra justicia peruana y no como está sucediendo en Totalmente muchas de acuerdo. ocasiones. Y además, yo instaría a que las personas que están hoy fuera o al margen de la ley se pongan a derecho, que no tengan, si no saben que no tienen ninguna responsabilidad, entonces que se pongan a derecho y que se defiendan como se tienen que defender. Y si es un tema político, porque algunas veces también hay acciones que se realizan desde el espacio político, que se defiendan políticamente, pero el ponerse a la clandestinidad es de alguna u otra manera darle la razón a quien te imputa algo, ¿no? Correcto, bien, le agradecemos por estar el día de hoy con nosotros y sin duda que en una próxima ocasión vamos a poder seguir conversando sobre estos temas y esperamos que ya con noticias Muchas de la gracias. captura justamente de Vladimir Cerrón.